Bueno, muchas gracias. Después de que el doctor Burgos allá se ha reído de esa manera y manifestó. Bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación. La idea es hablar de morbilidad materna extrema, de aclarar sus definiciones y de mirar cuál es el proceso que hay que seguir y cuál es la importancia como tal para que después el doctor Ortiz nos muestre que realmente vigilar la morbilidad materna extrema vale la pena y se sacan muchas conclusiones para poder intervenir de manera adecuada y así evitar la mortalidad materna. Yo quisiera saber cuáles de sus instituciones vigilan realmente la morbilidad materna extrema. Bueno, muy bien. Bueno, la definición de morbilidad materna extrema, que es lo que encuentra uno o encontraba uno en la literatura antes, que eran las casi muertas o el near miss, es la complicación grave que ocurre durante el embarazo, el parto o el puerperio y que pone en riesgo la vida de la mujer y requiere una atención inmediata porque si no la puede llevar a la muerte. La identificación del caso se debería hacer día a día en la paciente que uno tiene o que uno recibe, pero la gran mayoría de veces se hace de manera retrospectiva y como instrumento se utiliza la historia clínica. La ventaja de analizar morbilidad materna extrema, a diferencia del análisis de la mortalidad materna, es que adicional a todos estos instrumentos, el examen físico, la historia clínica, es la paciente la que nos puede contar exactamente qué pasó y cómo se sintió durante el proceso de atención que la llevó a a ponerla al riesgo de muerte. Para entonces poder clasificar y saber cuál de las pacientes va a morbilidad materna extrema, pues hay que tener claro los criterios de inclusión que se dividen en 3 grandes grupos. El primero de ellos es el de enfermedad específica, donde se tienen en cuenta pacientes que han hecho eclampsia, que han hecho choque hipovolémico o choque séptico. La segunda categoría de criterios de inclusión, que es la que corresponde a falla de órgano, donde como ven ahí descritos se encuentran varios sistemas que vamos a ir más adelante desglosando uno a uno. Y el tercer grupo, que es el de criterios de inclusión con respecto al manejo, es decir, paciente que ingresó a la UCI, que necesitó algún tipo de intervención quirúrgica para poder salvar su vida o que tuvo necesidad de hemoderivados. Con respecto al primer grupo, pues está la eclampsia, definida ya como la presencia de una o más convulsiones generalizadas o el estado de coma o de ambos en el contexto de una preeclampsia, explicado pues fisiopatológicamente por el vasoespasmo cerebral y la isquemia local asociada a la encefalopatía hipertensiva. El choque séptico, que es la hipotensión inducida por sepsis, que no responde a la adecuada reanimación de líquidos y que por tanto requiere que usted tome herramientas adicionales para poder mantener el tono vascular de esa paciente. Definida clínicamente como la hipotensión o presión sistólica por debajo de 90 o una presión arterial media menor de 60. Y el choque hipovolémico, que es un estado fisiopatológico relacionado pues a hipoxia tisular, que está asociado con un sangrado evidente o con un tercer espacio importante que lleva a la paciente a presentar hipotensión severa, taquicardia, alteración de conciencia y que claramente es explicado pues por la etiología de pérdida. Con respecto a los criterios de falla de órgano, vamos a ir mirando cada uno de los órganos y anotando claramente cuáles son los parámetros que da el Ministerio de Protección Social y cuáles son los lineamientos para uno poder incluir las pacientes desde este punto de vista. Con respecto a la parte cardíaca, toda paciente que hace paro cardíaco o que necesita diuréticos y para el manejo de un edema pulmonar, esa paciente debe ingresar como morbilidad materna extrema. Desde el punto de vista vascular, es aquella paciente que presenta ausencia de pulsos periféricos, hipotensión por más de 30 minutos y que uno puede registrar claramente o tomar de la historia clínica, evidenciando que esa paciente ha tenido una tensión arterial sistólica de menos de 90 milímetros de mercurio, una media menor de 60 o una disminución de la presión arterial sistólica por debajo de 40. Si el paciente por alguna razón estuvo con invasión hemodinámica, entonces podemos tener en cuenta el índice cardíaco, que índices cardíacos no mayores, como dice la diapositiva, sino menores de 3.5 litros por minuto por metro cuadrado, serían importantes para incluir las pacientes. Y el llenado capilar de menos de 2 segundos. Desde el punto de vista respiratorio, toda paciente a la que se le dio un diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria
aguda y necesidad de soporte ventilatorio. Y desde el punto de vista renal es cualquier deterioro de la función renal que se vea evidenciado por un incremento de la creatinina basal en un periodo de 24 horas, es decir, que ese incremento haya sido más del 50%, que haya una elevación de creatinina por encima de 1.2 miligramos decilitro, que haya presentado oliguria pero que no haya tenido respuesta al manejo instaurado, bien sea de reto de volumen o de diuréticos endovenosos, y que adicionalmente uno logre evidenciar paraclínicamente un equilibrio, un trastorno del equilibrio ácido-base o alteración electrolítica. Desde el punto de vista hematológico, criterios de coagulación intravascular diseminada y con respecto al conteo de plaquetas por debajo de 100.000 o LDH por encima de 600. Con respecto a hígado, aquella paciente que evidentemente está ictérica en pieloscleras o que paraclínicamente usted logre definir que sus transaminasas están por encima de 70, sus bilirrubinas por encima de 4 o una LDH mayor o igual a 600. Y los últimos dos sistemas son aquellos, el metabólico, que generalmente está asociado a pacientes con endocrinopatías y que se presentan al servicio de partos con cetoacidosis diabética, tormentas tiroideas, y se evidencian sus exámenes hiperlactatemias definidas por encima de 1 milimol litro o hiperglicemias, glicemias plasmáticas por encima de 120. Neurológicamente, aquella que tiene coma, signos de focalización, convulsiones o que está desorientada en persona, espacio y tiempo. Entonces, como ven, la falla de órganos tiene varios detalles con respecto a la evaluación de cada uno de esos sistemas, pero es más el orden mental y la aproximación de saber y hacer un juicioso análisis día a día de la paciente que uno tiene para saber si esa paciente logra estar o cumplir el segundo ítem de criterios de inclusión en morbilidad materna extrema. El tercer grupo corresponde a los criterios de manejo, donde están las pacientes que ingresaron a UCI, pero no son pacientes que ingresan para monitoreo hemodinámica, sino pacientes que requieren generalmente soporte hemodinámico o soporte ventilatorio o que requieren algún tipo de cirugía diferente a cesárea para poder salvar su vida, tipo toracotomías, ventanas pericárdicas, etc. Ya hablando de la necesidad de hemoderivados, es aquella paciente que requirió durante su estancia hospitalaria la transfusión de 3 o más hemoderivados, cualquiera de ellos, 2 unidades de plasma, una de glóbulos rojos, 3 unidades de glóbulos rojos, una féresis de plaquetas, independientemente del hemodiderivado, es que cumpla el número exacto de 3 o más. Conociendo entonces esos criterios de inclusión, yo creo que cuando reevaluamos las pacientes que probablemente hemos tenido en los servicios, muchas de ellas han pasado por estos criterios y nosotros no las hemos incluido. Una vez tenemos ese dato de que la paciente entra en el contexto de morbilidad materna extrema, entramos al análisis o los comités de vigilancia epidemiológica para poder analizar cuáles fueron los retrasos de asistencia médica de calidad o de asistencia tanto por parte del paciente como barreras de acceso que no le permitieron acceder prontamente, o la misma calidad del servicio se interpuso en el manejo de la patología e hizo que esa paciente finalmente llegara a morbilidad materna extrema. Se catalogan 4 tipos de retraso. El primero es el tipo 1, que es el reconocimiento por parte del paciente de una situación de peligro. El 2 es la toma de decisiones sobre la búsqueda de acción. Probablemente ya reconoce el riesgo, pero vive muy lejos y no logra acceder o no tiene el dinero suficiente para acceder. Es como tipos de barreras de ese tipo. El tipo 3, acceso a una atención oportuna, que es básicamente relacionado con niveles de referencia y contrarreferencia, dividiéndose en 3A y 3B. El 3A tiene relación lo que sucedió entre su casa y la institución, y el 3B relación entre instituciones con respecto a referencia. Y el tipo 4 se relaciona con la calidad de atención desde el punto de vista preconcepcional, prenatal, intraparto y posparto. Esto es lo mismo básicamente en letra, lo vamos a pasar rápidamente. Y después de eso, y uno hace el análisis, tiene que lograr identificar en esa paciente que está analizando qué fue lo que lo llevó a la morbilidad materna extrema, tiene que tratar de clasificar la morbilidad materna extrema y tiene que mirar si esa morbilidad materna extrema era evitable o no.
Con respecto a la causa, se dividen en causas principales y otras causas. La causa principal de morbilidad materna extrema es la afección o lesión que inició la cadena de acontecimientos, ¿sí? Por ejemplo, la señora hace una sepsis severa, termina en la UCI, necesita ventilación mecánica, pero el inicio de todo fue una ruptura prematura de membranas asociada a la coriamnionitis. En ese momento, su causa principal es la ruptura prematura de membranas y dentro de las otras causas estaría el resto del proceso natural de la enfermedad que por uno u otro motivo evolucionó hasta ese punto. Entonces ahí habría que anotar la parte de coriamnionitis y progresión de todo el espectro de sepsis. La clasificación directa e indirecta es importante porque la directa se genera como consecuencia de complicaciones per se del embarazo y la indirecta no tiene nada de relación con el embarazo mismo. La evitabilidad se define con relación a la tecnología disponible, a los actos médicos y al patrón de uso de servicios que pudieron incidir en la prevención del evento. Esta es una de las partes más importantes porque no es lo mismo tener en la institución morbilidades maternas no evitables a que nos digan que tenemos morbilidades maternas evitables porque probablemente el proceso de atención en algún momento estuvo tórpido y eso fue lo que hizo que la paciente llegara casi a morir. Se ha modificado un poco el proceso de evaluación, antes llegábamos como hasta ese punto de decir, de contar cuántas teníamos, por qué hacían eso, por qué llegaban a morbilidad materna extrema, si eran obstétricas, no obstétricas, si eran evitables o no. Pero se ha avanzado en el proceso y una vez uno cataloga a una mamá como una morbilidad materna extrema, inmediatamente es lo mismo, eso hay una equivalencia a decir que hubo un indicio de atención insegura que vamos a analizar en el proceso. Es de ahí que sale el concepto de evento adverso, que es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional produjo un daño y estos pueden ser divididos como eventos adversos prevenibles o no prevenibles. El otro concepto es el concepto de incidente y el otro es el de complicación, que ahorita en el flujograma de la diapositiva siguiente, que es esta, vamos a tratar de hacerlo como un ejemplo. Entonces, catalogamos una señora como un indicio de atención insegura, ¿sí? Supongamos que era una preeclampsia. Esa señora llegó con una preeclampsia severa y se le ajustó todo el protocolo para su preeclampsia severa. Se manejó la tensión arterial, se hizo la monitoría que ella meritaba, se ajustó al proceso de arrancarle sulfato, es decir, probablemente no hubo un indicio de atención insegura. Y vamos a ver si esa paciente hizo lesión o no. Una de las pacientes, a pesar del protocolo, convulsiona. Esa convulsión se considera que es la lesión y en ese momento uno diría que esa paciente tuvo una complicación de su patología o progresión natural de su enfermedad. Si la paciente no convulsionó, se hizo todo y obviamente la atención fue segura y probablemente no pasó más. El problema es aquella donde uno no se ajusta al protocolo y entonces en ese momento el indicio de atención insegura lleva a una paciente a convulsionar, en el ejemplo que les estoy exponiendo. Cuando esa paciente convulsiona, eso es un evento adverso prevenible porque el equipo de salud dejó de hacer algo que tenía que hacer por protocolo para evitar la lesión de la paciente. En el caso de que no se haya ajustado al protocolo y la paciente no haya convulsionado, no quiere decir que las cosas se hicieron bien. Las cosas se hicieron mal, se detectaron fallas en el proceso, pero eso es un incidente. Entonces es muy importante saber diferenciar los eventos adversos, los incidentes y saber clasificar los eventos adversos prevenibles o no prevenibles porque, como lógicamente lo pudieron apreciar con el ejemplo, los eventos adversos prevenibles para una institución son indicadores de mala atención en calidad. Bueno. De aquí entonces surge el concepto de seguridad del paciente, que el doctor Ortiz mañana les va a hablar sobre seguridad del paciente y va pues a profundizar ya sobre el tema de seguridad, que es un tema de mucha actualidad ahora y que compete mucho a todas las instituciones. Y cuando usted empieza a cambiar la cultura de su institución y a decirle a la enfermera que tiene que reportar los eventos adversos o los incidentes o al médico que tiene que reportar los eventos o los incidentes,
A todo el mundo le da escozor porque generalmente piensa que la acción que se va a tomar probablemente es punitiva y lo que se va a buscar es un culpable. Realmente lo que se ha visto con la metodología es que en la medida en que usted abra su mente y entienda que el análisis de un evento adverso lo que le va a permitir finalmente es identificar los factores, las acciones inseguras y hacer recomendaciones y planes de acción para que esto no ocurra, probablemente las cosas van a cambiar. Este es el formato del Ministerio de Protección Social, es de obligatorio diligenciamiento, es donde una vez usted identifica la morbilidad materna extrema, debe iniciar el diligenciamiento de él. Realmente son preguntas muy básicas, está relacionado con la información general de la paciente, con los datos relacionados con el manejo y los datos relacionados con el diagnóstico y los criterios de inclusión que usted ya había analizado. Simplemente se diligencia, es un formato que está en Excel. Esta es la segunda parte donde usted aquí hace el resumen de los criterios de inclusión por los tres grandes grupos que les dije, bien sea enfermedad específica, falla de órgano o manejo, y los datos relacionados que usted encontró, los probables retrasos que esa paciente tuvo para llegar a ese estado de gravedad. Esto tiene acá al final una pestañita donde usted guarda los datos, él automáticamente se lo pasa a una segunda pestaña de Excel, genera una base de datos y en la tercera pestaña de Excel le va a generar los indicadores de resultado. Dependiendo de esos indicadores es que usted puede mostrar si su institución realmente es competitiva para atender pacientes embarazadas o realmente no. Entonces la invitación es que usted se tome una foto inicial, haga el ejercicio, se tome la foto inicial y se compare en unos meses o en unos años para ver si realmente el proceso le sirvió para vigilar y mejorar y tomar las acciones preventivas para corregir las probables zonas inseguras de atención de las pacientes maternas. Los indicadores como tal se clasifican en indicadores de resultado, que son el índice de mortalidad, que es un indicador de letalidad. Básicamente, ¿qué hace? Reflejar el porcentaje de muertes maternas por cada 100 casos de morbilidad materna extrema. Y el otro indicador de resultado es la relación morbilidad materna extrema sobre mortalidad materna, que refleja el número de casos de morbilidad materna por cada caso de muerte materna. Y los indicadores de severidad, que son los que le van a decir qué tan severamente comprometidas llegan las pacientes a su hospital y usted cuántas de esas pacientes realmente logra sacar adelante con todos los protocolos y los ajustes que usted tiene en su institución. Son entonces la relación criterio-caso, que es el número de criterios de inclusión por cada caso de muerte materna extrema, de morbilidad materna extrema, y el porcentaje de casos con 3 o más criterios de inclusión que indica la severidad o grado de compromiso de las pacientes que usted recibe en su hospital. Dependiendo de esos indicadores que usted saque, usted va a poder comparar exactamente cuál de las instituciones trabaja mejor y es una muestra objetiva de los resultados de su institución y de una manera de usted comparar cómo funciona con respecto a los otros municipios a nivel departamental o a nivel nacional. Muchísimas gracias.